Amigos y amigas de Agenda Económica, el 22 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la ley promulgada 189-11 sobre el mercado, desarrollo del mercado hipotecario y de fideicomiso. Y yo quiero en este segmento, José Manuel, contigo hablar un poquito de lo que es esa iniciativa que va a marcar un antes y un después en la República Dominicana, porque va a potencializar la emisión de una serie de instrumentos hipotecarios para impulsar el desarrollo del sector de construcción de la vivienda, pero sobre todo, amigos y amigas, de la vivienda de bajo costo, es decir, hasta 2 millones de pesos, que es donde está el grueso de la demanda. Para eso esta ley está estableciendo una serie de incentivos y exenciones fiscales para que los trabajadores dominicanos puedan tener posibilidad de accesar a una vivienda digna, con condiciones no solamente por el lado de la financiación a largo plazo, sino de un aporte del Estado a la construcción de lo que es la mayor dificultad de hoy día, el inicial. Ahora un trabajador, para comprar una vivienda de 1 millón de pesos, tiene que tener un inicial mínimo de 100,000 pesos, pero con la baja capacidad de ahorro nacional que hay en el país, no están las condiciones dadas, de manera que esta ley busca alternativas para que el Estado, a través de una compensación de los impuestos que se utilizan en esa construcción de esa vivienda, de ese proyecto de bajo costo, pueda poder monetizar una parte de ese inicial en una cuenta de ahorro programado que va a tener el trabajador, y con eso se facilita que mientras se va construyendo la vivienda, ese aporte que hace el Estado, ya sea a través del bono tierra o a través de una compensación en efectivo del impuesto calculado de esa vivienda, pueda terminar en el periodo de 1 año, de 2 años, de ahorrar lo necesario y poder accesar a esa vivienda. Yo pienso que como economistas que somos, que sabemos el efecto multiplicador que tiene ese sector de la construcción, no solamente en la generación de empleo, sino en todo lo que mueve a nivel de los eslabones productivos, es una garantía del impulso que va a recibir en los próximos trimestres el crecimiento económico de la República Dominicana. No solamente eso, y hemos visto en 2 minutos un pequeño resumen propiciado por Rosana, que es parte importante de esta ley y de todo este trabajo que se ha hecho en estos últimos años. El Banco Central inclusive aprobó ya los reglamentos de la ley, a los cuales puso a consulta pública, se hicieron de consulta pública y cualquier dominicano podía mandar sus sugerencias. Ya ese proceso terminó y ya los reglamentos van a ser publicados definitivamente. Pero así como tú decías, Rosana, esto nos coloca en la República Dominicana en un momento brillante a nivel financiero, porque este era un proyecto anhelado por los agentes económicos y por el mismo Estado, porque propicia una serie de mecanismos que facilitan aún más. Y lo más importante, facilitan hacia los usuarios a través de un mecanismo de financiamiento, pero propicia un gran impulso al sector de la construcción, en donde esos eslabones, específicamente lo que es valor agregado, lo que es varilla, cemento, pintura, o sea, esto tiene un impacto estrellado en la economía dominicana, y esto va a movilizar, partiendo del déficit habitacional que tenemos en República Dominicana, que es importante, estamos hablando por encima de 1.300.000 unidades de vivienda en la República Dominicana. Claro, 1.300.000 dentro de todas las clases sociales, pero vamos a ubicarnos dentro de las diferentes clases sociales en el tipo de vivienda hábil para cada una de esas. Pero si proyectásemos lo que sería el impacto real de esto sobre el sector completo de la construcción, no hay duda de que si esto empieza a ser aplicado y empieza a ser manejado eficientemente por aquellos órganos, estamentos que van a manejar estos fondos, entonces vamos a ver a sectores de la construcción creciendo, sin temor a equivocarnos, por años sucesivos a tasas muy importantes, dándole un gran aporte y un gran apoyo a todo el consumidor nacional, propenso que a su vez provoca un efecto colateral directo sobre otros sectores de la economía. Claro. Porque en la medida que un sector que es base, es parte de uno de los dinamos de la economía, se podría decir que la energía y la construcción son sectores dinamos de la economía, que se mueven y a su vez producen energía para mover a otros sectores. Y este es
indudablemente el momento ideal para arrancar un proceso que va a generar indudable muchos beneficios para toda la sociedad dominicana. No, y es bueno recordar y a debe los amigos, de ser apoyado. debe de ser apoyado y debe de producirse un mecanismo de conocimiento, de enseñanza, Sí, de claro, adecuación, de socialización. de socialización. Y es bueno recordar, mire, esta iniciativa partió del propio presidente de la República, José Manuel, que en una mesa de trabajo que auspició la ex superintendente de pensiones, Percy Álvarez de Hernández, Ajá. de cómo propiciar que una parte de los fondos de pensiones se pudiesen canalizar al sector vivienda. En esa mesa de trabajo donde participaron todos los entes que interactúan en el sistema dominicano de pensiones, se determinó que no existían los mecanismos jurídicos, financieros y fiscales para poder armonizar todos los elementos de la oferta y la demanda que pudieran empujar hacia una solución para reducir el déficit habitacional, como lo había hecho Chile, como lo había hecho México y otros países a través de la reforma previsional. Exacto. Y esta ley precisamente viene a responder todas esos obstáculos y esas inexistencias. Se crea una figura muy importante, la del fideicomiso, que no solamente va a servir para la vivienda, sino para desarrollo turístico, para obras de infraestructura, para carreteras, para bonos. El fideicomiso, ¿qué es lo que va a permitir? Por ejemplo, un desarrollador de un proyecto, de un puerto, de un aeropuerto, tiene el proyecto, el diseño, pero no tiene la plata, el dinero, puede entonces conformar todo lo que es la estructura del proyecto en un vehículo como el fideicomiso. Contra ese proyecto y contra ese patrimonio de esas tierras que aporta, puede generar un instrumento financiero que puede ser adquirido en el mercado de valores por las AFP, por las compañías de seguro, por los bancos, de manera que ahí tú unes todas las piezas. Y ese instrumento financiero a su vez genera los recursos para financiar el proyecto. Que tiene proyecto pero no tiene dinero. Y tiene gente que tiene dinero que no te lo puede dar directamente. Entonces tú creas el link jurídico financiero para que pueda unir esas dos partes de la oferta y la demanda y puedas entonces hacer realidad lo que es la financiación de esa obra. Eso va a generar toda una potencialidad de negocios jurídicos impredecible en todo lo que es el ámbito económico. Mira, el fideicomiso es la figura, como tú bien dices, jurídico-financiera, que va a propiciar y que ha propiciado en muchos países de la región el que muchas personas con grandes ideas y con pocos recursos puedan armar grandes proyectos de desarrollo en una nación y que a su vez generen, asumiendo sus riesgos particulares, de que esos proyectos se puedan ejecutar y que puedan caminar. Y que el acceso a los financiamientos no solamente se quede en el top 10 de aquellos que solamente tienen garantía para poder hacer proyectos. Y una sociedad financiera con diferentes tipos de agentes económicos, con diferentes tipos de visiones, diferentes tipos de capacidades de pago, debe de instrumentar a todos dentro del modelo económico, sin excepciones. Entonces, ahí viene también el emprendurismo, o sea, la gente que tiene la capacidad de desarrollar ideas. Hay gente que desarrolla muchas ideas y no tiene los recursos. Claro. Hay gente que es todo lo contrario. Esto va a unir todas las partes. Exactamente. Es un vehículo ideal, es un vehículo financiero que ha dado grandes resultados en otros países de la región y que de hecho ya nos hacía falta. Y qué bueno que ya tenemos la ley y los reglamentos para empezar a trabajar con esto. No, y hay que reconocer también el entusiasmo. No, esto es un equipo público-privado importante. Pero aquí hay que reconocer también el entusiasmo de los propios constructores del sector privado, Coprovi y soportes, muy importante, el mismo sistema financiero, donde todos los entes, las AFP que necesitan, por definición de ahorro obligatorio a largo plazo, calzar ese ahorro con instrumentos, con buenas garantías como el hipotecario, pero también con buen rendimiento para los beneficios de los propios trabajadores y de la construcción de sus pensiones. O sea que es un ganar-ganar por todas las vías y es una manera también de ver cómo se le busca respuesta a una solución tan importante como es que cada dominicano pueda tener su techo propio, que es un derecho fundamental, de los derechos fundamentales y constitucionales y de las Naciones Unidas, de que todo el mundo tenga su vivienda. Y una de las cosas importantes, amigos televidentes, es que el uno poder enlazar a los fondos del Sistema Nacional de Pensiones
proyectos y instrumentos financieros que garanticen mayor rentabilidad va a hacer que esos fondos a su vez crezcan más rápidamente, claro, y que esos recursos estén invertidos en sectores en donde realmente y con un grado mínimo de riesgo estos proyectos se lleven a cabo. Y vamos a ver que con esos fondos y esos recursos vamos a encontrar muchas obras en muchos pueblos de la República Dominicana que se van a decir, esto se hizo con los fondos de pensiones. Exactamente. No, y que mucha gente me dice, no, es que son viviendas de 2 millones. No. La ley dice hasta 2 millones. Nosotros hemos recibido inversionistas de Venezuela, de Colombia y de Portugal que tienen soluciones de 600,000 pesos. Eso significa que el inicial van a ser 60,000 pesos, el financiamiento 540,000. Sí, y con las condiciones que hay exenciones, imagínate, van a pagar menos que lo que pagan de alquiler. Hay un estudio demostrado, pero en el próximo segmento vamos a afinar un poquito más sobre ese tema.